Bienvenidos al quinto módulo de procesos de capital intelectual. Hoy hablaremos sobre el pago de seguridad social integral y estructuras salariales. Cuanto a la seguridad social integral, debemos tener en cuenta que por legislación nacional colombiana, el empleado como el empleador deben realizar un pago de acuerdo a un porcentaje ya establecido. En cuanto al sistema integral de salud EPS, el empleado cubrirá el 4% sobre su salario y el empleador el 8%. El sistema integral de pensiones, el empleado cubre el 3.375% o 4.375% y el empleador el 10.125%. El sistema integral de riesgos laborales lo cubre directamente el empleador entre el 0.522% y 6.96% de acuerdo al riesgo que tenga la compañía. El empleador asimismo debe cancelar los parafiscales, 4% de caja de compensación, 2% SENA y 3% CBE. Las cesantías son un salario al año liquidado diciembre 30 y consignado en fondos de cesantías máximo en febrero 14 del siguiente año, con una previsión contable del 8.33% mensual. Los intereses a las cesantías son el 12% al año sobre el valor de las cesantías liquidados a diciembre 30 y cancelados al trabajador en enero 30 del siguiente año, con una provisión contable del 1% mensual. Las vacaciones son 15 días de descanso remunerado por año de servicio y tienen una provisión contable del 4.17% mensual. Y la prima de servicio es un salario por año liquidada semestralmente a junio 30 y diciembre 30 y cancelada semestralmente en junio 30 y diciembre 20. Y tiene una provisión contable del 8.33%. En cuanto a la estructura salarial, es el conjunto de retribuciones de todos los cargos dentro de la organización, buscando equilibrio entre los aspectos fundamentales que la caracterizan, como la equidad interna y la competitividad externa. La equidad interna, entendiéndola como el valor del trabajador para la organización y su retribución. Y la competitividad externa es el proceso de comparación que los colaboradores realizan frente a cargos similares en otras empresas. Los principios del salario debe ser atractivo, retenedor y motivador. Las técnicas para realizar la asignación salarial y cumplir con los dos aspectos principales, equidad interna y competitividad externa, se pueden clasificar en tres: con base en el valor relativo de los cargos, combinada y por mérito. Con base al valor relativo de los cargos encontramos técnicas cualitativas y cuantitativas. En cuanto a las cualitativas encontramos el sistema de jerarquización y sistema de categorías predeterminadas. En cuanto a las cuantitativas encontramos el sistema de asignación de puntos, que es el más utilizado, y el sistema de matrices y perfiles de Hack. En cuanto al sistema de jerarquización como técnica cualitativa, entendemos que la ordenación de los cargos de acuerdo a su posición dentro de la empresa, tomando la posición como único aspecto a tener en cuenta en la asignación. Entonces se fundamenta en la jerarquía y en la estructura organizacional. El sistema de categorías predeterminadas, técnica cualitativa, es el establecimiento de categorías y clases dentro de cada categoría. A las clases se les da una importancia y se definen de acuerdo a las funciones y requisitos del cargo. Tenemos el ejemplo de tener diferentes categorías y diferentes grados. Categoría 1, nivel directivo, que puede estar en cualquiera de los 7 grados. Categoría 2, asesor, que puede estar en cualquiera de los 7 grados. Dependiendo del cargo y del grado se realiza la asignación salarial. El sistema de asignación de puntos como técnica más utilizada requiere el análisis ocupacional, recopilación de datos y el manual de funciones. Luego realiza la selección de factores, define los factores que se van a evaluar, la educación, la experiencia, responsabilidad, riesgos, etc. Y se incluyen en una tabla maestra. Por siguiente,
se realiza el análisis y corrección del manual de valorización mediante una prueba estadística y por último se ponderan los factores. Se brinda un peso a cada factor para que combinados en el valor relativo a los cargos y se cruza con la tabla maestra y la tabla de puntuación para realizar la asignación salarial. Los grados en el sistema de asignación de puntos se refieren al nivel de importancia, valor e intensidad con que cada factor se presenta en los cargos. Entonces, por ejemplo, tenemos factor de educación, factor de responsabilidad, factor de experiencia y factor de esfuerzo físico en 3 grados diferentes. Factor de educación puede ser grado 1, bachiller, grado 2, técnico, grado 3, profesional. Responsabilidad, grado 1, producción, grado 2, dineros o valores, grado 3, información confidencial. Experiencia, grado 1 de 0 a 12 meses, grado 2 de 12 a 36 meses y grado 3 más de 36 meses. Esfuerzo físico, grado 1, un riesgo, grado 2, 3 riesgos, grado 3, 5 riesgos. La ponderación de factores es la fórmula que determina un valor relativo al factor y esto lo hace la empresa dependiendo del cargo. Se debe tener en cuenta que factores son más importantes que otros. El valor relativo de los factores supone un valor total del 100%. Como hemos visto, en nuestro ejemplo tenemos 4 factores: educación, responsabilidad, experiencia y esfuerzo físico. Nosotros en la ponderación le damos el valor de importancia a la totalidad de los factores. En nuestro ejemplo, la educación tiene mayor importancia con un 40%, seguido de responsabilidad y experiencia con un 25% y esfuerzo físico con un 10%, sumando un total el 100%. La asignación de puntos es asignar puntos a cada grado. Una de las maneras de hacerlo es asignar directamente el grado mínimo de cada factor, un número de puntos igual a su peso expresado en porcentaje. En nuestro ejemplo tenemos 4 factores con su correspondiente ponderación y 3 grados por cada factor. Y le damos asimismo el puntaje. Entonces, la educación tiene una ponderación de 40. El puntaje mínimo es de 40 si es de grado 1, si es de grado 2 es de 80 y si es grado 3 de 120. Y así se dan los puntajes a cada factor dependiendo de las condiciones que cumplan los colaboradores. Aquí vemos el esquema de la regresión lineal después de hacer la asignación de puntos. Se ve la tendencia y de acuerdo al puntaje que obtenga nuestra evaluación del cargo, identificamos cuál es el salario que se debe asignar. Entonces en el eje X encontramos los puntos, la calificación del proceso explicado anteriormente y la asignación de salarios en el eje Y. La técnica combinada es el salario básico más una porción variable de acuerdo al tipo de trabajo. Se da generalmente con vendedores, producción, entre otros. Y por mérito es la remuneración de acuerdo a los logros obtenidos en el campo productivo y científico que trasciende por su importancia.